Romanos 11. Continuando con el estudio, la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que corresponde en este día. Romanos capítulo 11. Recordemos que estos tres capítulos van de la mano, el capítulo 10, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. En los tres se está hablando del mismo tema. En el capítulo 9 hablábamos de la soberanía de Dios para salvar al mundo, cómo a Dios le place salvar al mundo, le place salvar a la gente que es mala y no hay nadie que se lo pueda impedir. Y me refiero a la gente que es mala porque al igual que los judíos en su momento, los judíos decían, hey, nada más los judíos pueden ser salvos y nadie más. Y Dios dijo, no, pueden ser salvos todos. En nuestra actualidad hay muchos que nosotros pensamos, ellos no tienen perdón de Dios. Bueno, no, si Dios quiere perdonarlos, Dios los va a perdonar, siempre y cuando ellos vengan al arrepentimiento y sean transformados en sus vidas. Entonces, Dios le complace salvar a todos. Él está feliz o él está contento, está gustoso de ofrecer la salvación a todos, dice el capítulo 9. Nadie le puede impedir esto. Dice el capítulo 10, pero es responsabilidad del hombre obedecer a esa salvación. Capítulo 9, Dios extiende la salvación. Capítulo 10, el hombre se responsabiliza de acercarse o no acercarse a la salvación. Dios no fue una persona, un niño chiflado que dijo, este sí, este no. Él simplemente dijo, todo el que quiera puede ser salvo, pero a cada persona le corresponde decidir si se acerca o no se acerca a Dios. El capítulo 11 nos va a hablar ahora acerca de, bueno, ¿y dónde queda entonces el pueblo de Israel? Tantos años que ellos lucharon, tanto tiempo que estuvieron pidiendo a Dios, considerándose el pueblo de Dios, y al último no llegaron a la salvación. Esto es lo que Pablo va a tratar de responder en estos versos, o es lo que ha venido respondiendo. Dice el verso 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice Dios, dice Pablo, en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. Es por eso que el tema para esta tarde tiene por título El regreso del pueblo. El regreso del pueblo. Romanos capítulo 11. El regreso del pueblo. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Qué va a pasar con todos los israelitas? Les digo, tanto tiempo que ellos estuvieron esforzando. De ellos viene Moisés, de ellos son descendientes, pensándolo así, físicos de Abraham. Ellos conocían las promesas, de ellos salieron los profetas, ellos tenían la Torá, ellos vivieron todas aquellas maravillas y al último se perdieron. Esto es lo que viene Pablo preguntando, o esto es de lo que viene Pablo hablando. Miren, se los leo para entrar en contexto. Romanos capítulo 11, versículo 1 en delante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invocó a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente que ha escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Cómo está escrito? Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más plena la restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio.
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por tu fe, por la fe de esta, pero tú, por la fe, estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Fíjense, hermanos, lo importante de esto. Hay una idea muchas veces de que pues los israelitas están perdidos y no pueden volver a creer. Dios dice, todo el que crea, sea israelita o sea de los judíos, sea de musulmán, sea de donde sea, todos pueden venir al arrepentimiento con el simplemente hecho de creer. Nosotros no podemos sentir o tener ningún sentimiento de superioridad. Y Dios habla de cosas muy importantes aquí. Ni creernos que porque ya somos salvos las tenemos todas ganadas. Aprendamos del ejemplo de los israelitas, que tanto tiempo que estuvieron buscando, tanto tiempo que estuvieron haciendo, que tenían la ley, que tenían los profetas, que tenían la Torá, que tenían todas estas cosas y se perdieron. Se perdieron porque se olvidaron de introducirse, de poner en su corazón lo que Dios les estaba diciendo. Ellos se saben de memoria el Salmo número 19, un salmo que ellos hablan en sus bodas, que procuran decir al despertarse, que procuran mencionar en ciertos momentos especiales. Lo conocen bien. Ellos conocen bien lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos conocen y practican lo que después de allí se describe. Hablarás de todas estas cosas al acostarte, al levantarte, las enseñarás a tus hijos, las enseñarás al que viene a tu casa, las pondrás como señal entre tus manos, en los postes. Y aún así, cuando vino Cristo, no lo reconocieron. Porque a pesar de tener todas estas cosas, a pesar de ir al templo, a pesar de tener a los sacerdotes, ellos perecieron porque les faltó conocimiento. No porque no tenían la Biblia, o no porque no tenían la Torá, no porque no estaba la ley con ellos, pero es que no le estaban poniendo la atención adecuada. Esto era lo que a ellos les estaba pasando. Ellos buscaban a Dios y tenían celo por Dios, lo vimos en el capítulo anterior. Ellos tienen celo de Dios, ellos quieren conocer a Dios, pero lo buscan a su manera, y esto los hace perderse. Nosotros como iglesia tenemos que ir aprendiendo esta lección, que ellos se perdieron porque se olvidaron de las bases de lo que ellos creían y agregaron lo que ellos pensaban. Y que si nosotros nos olvidamos de la Biblia en las bases y nosotros le vamos poniendo a la Biblia lo que nosotros pensamos, entonces nos podemos perder igual. Si nosotros dejamos de poner atención en ella, aunque nos consideremos su pueblo, aunque nos consideremos la iglesia verdadera, aunque consideremos que somos salvos porque estamos bautizados, si en nosotros no está la fidelidad de su palabra, nos podemos perder también. También nosotros nos vamos a salir de la salvación.
Por eso Pablo dice, ¿los desechó Dios? No, fue con lo que concluyó en el capítulo anterior. Dios no los desechó, ellos se alejaron de Dios. Es una gran diferencia. Y es un principio importante. Dios manda al infierno, pongámoslo en esa expresión, ¿Dios manda al infierno a las personas? No. Las personas deciden ir solas. ¿Dios desechó a su pueblo de Israel? No. El pueblo decidió irse. ¿Recuerdan ustedes Juan capítulo 1, versículo 1? Vamos para allá. Miren, Juan, el Evangelio según Juan, en el 1:1. Creo que lo vamos a conocer con facilidad, lo vamos a poder tener de memoria. Quiero que nos movamos un poquito más adelante. Dice en el verso 1, vamos a irlo siguiendo rápido. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice más adelante, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquella luz, dice en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué es importante esta para este texto? Porque insisto, ¿Dios desechó a su pueblo? No, Dios no desecha a nadie. Pero la gente las personas son las que terminan desechando a Dios. Dice, cuando la mujer samaritana se le acerca a Dios, a Jesús, y le pide ayuda, y Él le dice, no puedo darles lo que es de los hijos a los perrillos, porque primero vine a ellos, y es necesario que primero se les predique a ellos. Y esto es algo en lo que a veces se nos olvida de lo importante de este principio. ¿Dios desecha a las personas? No, las personas desechan a Dios. Dios vino a dar la luz a las personas. Cristo vino a ser la luz de los hombres, pero Él vino y no le recibieron, no le conocieron. Pero dice el verso 12, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí no está hablando de los gentiles, en Juan 1:1, no está hablando de los gentiles, no está hablando de nosotros, está hablando de los judíos. Dice que vino a los judíos, a los suyos vino, pero los suyos, o sea, los judíos, no le recibieron, más a los judíos que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios no cambió de planes, es importante eso. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos cosas diferentes. El Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento, ¿ok? En el Nuevo Testamento encontramos la parte 2 de la misma película, de la misma historia, en donde Dios sigue teniendo el mismo plan. Un pueblo que quiera ayudar en el plan para salvar a las personas. Cuando las personas, sean judías o no judías, cuando las personas rechazan a Dios, no es porque Dios los haya mandado al infierno. Alguien puede decir, es que si Dios es amor, ¿por qué los castiga? No, es que Dios no los castiga en su amor. Pero si las personas hacen las cosas malas y las cosas que les pasan son consecuencia de sus acciones, no es algo en lo que Dios directamente intervino. Y aún así, Dios al que ama, disciplina. ¿Sí? Entonces, esto es importante que nosotros podamos ir entendiendo. Dios no desechó a Israel. Dios sigue teniendo el mismo plan. Pero mientras los israelitas o mientras los judíos no decidan aceptar a Dios, entonces no va a pasar, no van a poder ellos venir a la salvación. Pablo va a mencionar una historia. En el verso 6 primero nos vuelve a hacer la mención acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es que recibamos algo que nosotros no merecemos recibir. En este caso, la salvación.
Nosotros tenemos la salvación no porque seamos los mejores hombres, no porque seamos los mejores cristianos, no porque hagamos bien las cosas, sino porque Dios quiere salvarnos y nada más. Dios le pareció bien salvar a las personas y por eso se llama gracia. Si nosotros fuéramos salvos por lo que nosotros hacemos, es decir, yo me tengo que portar bien para ser salvo, entonces ya no es gracia. Entonces somos salvos por obras y no salvos por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, nos portamos bien porque estamos agradecidos con la salvación que Dios nos dio. Nos portamos bien porque ahora que conocemos a Dios, entendemos que no hay otra opción para nosotros sino portarnos bien. Pero no nos portamos bien para ganarnos la salvación. ¿Ok? Acuérdense aquel texto que dice que cuando hayamos hecho todas las cosas nos debemos de considerar siervos inútiles. O sea, habiendo hecho todo lo que teníamos que hacer, somos siervos inútiles. Porque no es el hacer las cosas lo que nos salva, sino lo que Dios o lo que Cristo ya hizo en la cruz, lo que a nosotros nos hace salvos. Pero nuestra salvación se ve reflejada en nuestras obras. Las obras no producen salvación, la salvación produce obras. Cuando nosotros somos salvos, ¿cómo reflejamos que somos salvos? A través de que vivimos en armonía, que vivimos en amor, que vivimos dentro de los mandamientos que Dios nos da. Entonces, Dios en el plan de Dios era que los israelitas un día desobedecieran y un día se alejaran. Dios no busca que nadie se pierda. ¿Ok? Juan capítulo 3 versículo 16. Él quiere que todo el mundo se arrepienta. Él quiere que todo el mundo venga a Cristo. Pero la gente regularmente decide alejarse de Dios. Pero Pablo va a decir un ejemplo. Bueno, no creas que los israelitas estaban condenados a perderse. Todo el israelita que crea puede ser salvo. Por ejemplo yo, dice Pablo. Yo soy israelita, de la tribu de Benjamín y soy salvo. Soy salvo porque la salvación era para judíos y para griegos. Era para todas las personas. La salvación es gratuita. Y la salvación es algo que siempre va a estar disponible para todas las personas. Todas las personas pueden venir al arrepentimiento si así lo quieren. Y aún hay personas dentro de los judíos, aún hay personas dentro de los israelitas que van a estar siendo salvos cuando ellos vayan conociendo y ellos se vayan acercando a Dios. Dios, como lo dice en estos versos más adelante, hay una idea en esta parte que es, Dios está intentando que la gente, que los israelitas revivan su ánimo, revivan sus ganas por acercarse a Dios a través de salvar a los gentiles. Por eso les decía, se ha vuelto su convite, verso 9, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Ellos necesitan reconocer el plan de Dios. En Efesios, Pablo habla, dicen estos versos que él es el apóstol de los gentiles. En Efesios, hermanos, Pablo habla acerca de esto en el capítulo 2 al 4, de este misterio. ¿Cuál era el misterio? El que había estado oculto, del que todos habían estado pensando y que querían saber. El misterio es que los judíos también serían salvos. Dios siempre quiso que que los gentiles también fueran salvos. Dios siempre quiso que los gentiles vinieran. El plan de Dios era bendecir a todas las naciones. Pero los judíos se sintieron tan especiales, se sintieron tan importantes, se sintieron tan celosos de lo que ellos tenían físicamente, que se olvidaron del plan que Dios tenía para con todos los demás. Y eso es lo que ellos no han estado pudiendo ver. Ellos en lo que ellos tienen sus ojos vendados, sus ojos cerrados. Dios no los ha desechado, pero ellos no han querido abrir sus ojos. Dios no ha cambiado el plan, es simplemente que ellos quieran aceptar. Dios aún sigue teniendo como parte especial, porque de ellos dice que todavía tiene un remanente, una parte.
en la cual, como en los tiempos de Elías, dice estos versos, como en los tiempos de Elías, aún quedan 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, aún quedan personas de allí que pueden venir a ser salvas, porque todos pueden venir a ser salvos. ¿Por qué insiste Pablo tanto en esto? Porque hoy nosotros nos consideramos, y podemos tomarlo como parábola, como ejemplo, hoy nosotros nos consideramos el pueblo de Israel. Nos consideramos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, podríamos empezar a sentir lo que ellos sintieron. No, yo soy más especial porque yo soy de la iglesia de Cristo. No, yo soy más que tú porque yo hago más en la iglesia. No, yo soy mejor porque yo llego más temprano, porque yo estudio más. Pero si nos olvidamos de que por gracia somos salvos, si nos olvidamos de que Dios al que quiere salva, entonces todo lo que hagamos pierde sentido. Tenemos que tener siempre en mente por qué somos salvos. Somos salvos porque Dios ha sido bueno. Nada más y nada menos. Nada más porque a Dios le ha parecido. Pero Dios sigue teniendo en mente a todos los demás. Dios sigue teniendo en mente a los que no han obedecido hoy, aunque nosotros no los tengamos en mente. Y alguien va a estar cumpliendo con el trabajo que nosotros no hemos estado haciendo. Esta es la invitación. Recuerden ustedes por qué están aquí. Recuerden los judíos que el plan había sido siempre salvar a todos. Y recuerden los gentiles que si los judíos hubieran abierto los ojos, ustedes o nosotros no seríamos parte de ahí. Es una doble lección, es una doble enseñanza. Una enseñanza en la cual Dios nos dice, fíjense en esto en el verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este es el meollo de esta lección, de este capítulo. Todos decimos Dios es amor, y es cierto, Dios es amor. Pero este verso nos enseña que también Dios es severo, Dios es también estricto, Dios es también el que la maldad la castiga. Y que si nosotros no ponemos atención a este principio de cómo Dios quitó a aquel pueblo o quitó a todos aquellos que no creyeron del pueblo por el hecho de no ser fieles a la palabra, si nosotros hoy no somos fieles, nos puede quitar también. Y nos invita a tener cuidado porque nos da una condición. Dice, pero la bondad para contigo si permaneces. Eso quiere decir que si no permaneces, vas a estar fuera. Alguien preguntaba, o siempre pienso en esto, cuando nos bautizamos en México siempre nos dicen, ¿y hasta cuándo vas a ser fiel? Siempre nos dicen, ¿crees que Cristo puede perdonar tus pecados? Sí. ¿Y hasta cuándo vas a serle fiel? Y siempre la respuesta de todos es, hasta la muerte. Bueno, nosotros tenemos que permanecer en esa idea, literalmente, con un fuerte énfasis, hasta la muerte siempre siendo fieles. No podemos desviarnos, no podemos cansarnos, no podemos pensar que fue suficiente lo que hemos hecho, sino llegar hasta el último día de nuestros días, dentro de esa bondad, de esa misericordia, de tener misericordia hacia los demás, de poder seguir predicando, de poder seguir teniendo amor por el propósito que Dios tiene. ¿Cuál es el propósito de Dios según Pedro, allá en el capítulo 3? No es que Dios retarde su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Que todos procedan al arrepentimiento, porque somos parte del plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que tenemos que aprender a ser misericordiosos. ¿Qué es lo que Dios les enseña a ellos? Que tienen que aprender a ser misericordiosos. Que tienen que ser misericordiosos porque el plan de Dios era salvar a todos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Que tenemos que ser misericordiosos porque fuimos salvos por esa misericordia. Fuimos salvos porque Dios quiso salvarnos.
Entonces, ¿por qué creernos más? Entonces, ¿por qué pensar más de nosotros? ¿Por qué tener ese orgullo espiritual? ¿Por qué sentir esas ganas de pensar que somos mejores que los demás? Si al final del día lo que nosotros fuéramos nunca importó. Nunca ha importado cuánto sepas, nunca ha importado cuánto tengas, nunca ha importado de dónde vengas, de qué familia seas. Lo único que importó es que Cristo dio su vida por ti. Es lo único que importó. Cuando somos, hermanos, conscientes de eso, aprendemos a ver la misericordia de Dios hacia todas las personas. Y nos incita a trabajar, nos incita a ser más. Porque si fuéramos misericordiosos a todos aquellos que se están perdiendo, estaríamos haciendo más por ellos. Porque ¿qué nos dice Dios? Si yo les preguntara, o si yo les dijera, levanten su mano el que quiere ir al castigo eterno, ¿cuántos la levantaríamos? Pero ¿qué nos dice Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjense cómo hacemos la conexión. Si tú no quieres la perdición para ti, y Dios te pide que ames a los demás como te amas a ti, ¿qué deberías de estar haciendo con los demás? Ayudándolos a no perderse. Esta es la misericordia. El comprender que nosotros fuimos salvos porque Dios nos quiso salvar, pero que si no permanecemos en esa misericordia de Dios, Dios también puede desecharnos o también puede apartarnos. O nosotros mismos nos quitamos, nos arrancamos de ahí porque no estamos cerca de Dios, porque no estamos queriendo permanecer fieles a su bondad. ¿Qué dice el verso 24? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Qué gran bendición, hermanos, sería que todos los judíos vinieran a Cristo. Una gran bendición. ¿Por qué digo una gran bendición, hermanos? Porque ellos tienen toda la historia con ellos. Y nosotros hablamos de lo que entendemos en la Biblia. Pero ellos hablan de lo que viven, de lo que vivieron, de lo que sus antepasados cuentan. Imagínense, hermanos, todo lo que esto añadiría a la vida cristiana. Imagínense, hermanos, que todas esas historias, todos esos conceptos, todas esas formas de ver el cristianismo se acercaran la ley, de ver a Dios, se acercaran al cristianismo y viviéramos conforme a las lecciones que ellos ya aprendieron a través de todas aquellas vidas. Sería, hermanos, para nosotros una gran bendición, y es lo que Dios dice. Dice, si tú, que no tenías nada que ver, como dice Efesios capítulo 2 versículo 11, tú que estabas alejado de las promesas, tú que estabas sin Dios, ahora estás con Dios. Imagínate estos que han vivido todo esto en todos sus antepasados, con muchas más ganas, con mucha más razón van a estar siendo injertados. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros veamos, hermanos. Que aprendamos a tener esa misericordia por la gran oportunidad que nosotros hemos obtenido hoy. Gracias a Dios que nosotros podemos ser parte del reino. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros podemos ser parte de toda esta maravillosa historia. Gracias a Dios por tener misericordia, por acordarse de nosotros. Fíjense, Efesios capítulo 2 versículo 11, cito: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense, sigo diciendo el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenéis entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la más grande bendición. Que nosotros antes estábamos alejados y ahora, por esta incredulidad de ellos, nosotros estamos cerca. Aún así, tenemos que seguir pensando en ellos y tenemos que seguir pensando en todos los perdidos, esperando que un día puedan acercarse. Pero hermanos, es nuestra oportunidad. Esto, hermanos, es el premio gordo, como lo dicen en la lotería. Hermanos, es lo mejor que nos pudo haber pasado. El que pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Por eso ese verso decía, ya no sois más extranjeros, ahora sois ciudadanos. Ya no sois más unos huérfanos, sino que ahora sois parte de la familia de Dios. Hoy tenemos nosotros la oportunidad. Gocémonos de esa oportunidad. Hoy nosotros, hermanos, también tenemos una gran responsabilidad. Vivamos la responsabilidad con esmero. Animémonos. Tomemos valor, tomemos esfuerzo, hermanos, y cumplamos con nuestro trabajo, que es la voluntad de Dios. El que las personas vengan a la salvación. El que no nos creamos más que los demás. Dice el verso 25 de Romanos capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Dice Dios, no quiero que tú creas que eres más importante que otros. Simplemente ese fue el plan. Así es como tenía que ser. Pero cuando veas que los que no creen en Dios vienen a Dios, recíbelos. Trabaja con ellos, porque el plan de Dios ha sido que ellos también sean salvos. Acuérdense que al final del día el crecimiento lo da Dios. De ese Hechos capítulo 2 versículo 47, que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros predicamos, nosotros enseñamos, nosotros anunciamos el evangelio, pero Dios es el que transforma los corazones. Cuando alguien viene, cuando alguien se arrepiente, es Dios el que está obrando en ellos, y a nosotros nos toca continuar trabajando con esa persona, con esa alma. Dios nos dice, entiendan quiénes son cada uno de ustedes. Judíos, ustedes entiendan, porque les está hablando, hermanos, siempre tengamos en contexto que Dios, a través de Pablo en esta carta, les está hablando a la iglesia en Roma, en donde había judíos y en donde había gentiles. Y les está diciendo, ustedes judíos entiendan que los gentiles también son salvos. Y no se crean más por el hecho de ser judíos. No se crean más por el hecho de la sangre que tienen o de la tribu de donde ustedes provienen. No se crean más. El plan de Dios es salvar a los gentiles. Y gentiles, ustedes no se crean más que los judíos, porque los judíos fueron movidos para que ustedes entraran. Porque si Dios quiere, ustedes también los quita y pone otra vez a los judíos, o quita a los judíos y pone a los gentiles. Entonces todos manténganse calmados, manténganse entendidos, humillados, entendiendo que Dios es al final el que los está queriendo salvar a todos. Tanto judíos como gentiles. Tanto buenos, pensámoslo así, como no tan buenos. Dios es el que decide salvarlos, y cada uno de nosotros debe de estar consciente de eso. Y nos hace, hermanos, un principio importante. Verso 33. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué nos dice este verso? Si lo entiendes o no lo entiendes, así es como es. Y no puedes estar cuestionando a Dios de por qué hace las cosas como las hace. Dios decide por qué hace las cosas. A lo mejor no lo vamos a entender,
a lo mejor no vamos a poderle dar sentido, pero sabemos que los juicios de Dios son perfectos. Y en eso nos vamos nosotros a quedar. Dice Pablo, cuán profundo es todo este conocimiento y a veces es incomprensible. Para los judíos era así como que, ¿y por qué Dios está hablándole a los gentiles? Tanto que hemos batallado nosotros. Y Pablo le dice, los juicios de Dios son más altos que los nuestros. Tal vez nosotros decimos, ¿por qué Dios está perdonando a aquel que siempre ha sido tan malo? Y está condenando a esta persona que siempre ha sido muy buena. Bueno, porque esta persona se arrepintió y esta persona no. Pero aún así, tú no tienes por qué estarle reclamando nada a Dios de por qué hace lo que hace. Lo único que nos queda a nosotros saber es que no vamos a entenderlo todo, pero que lo que Dios haga siempre será mejor que lo que nosotros imaginemos. Eso es lo que ahí nos está diciendo. Tenemos que reconocerlo y tenemos que entender que Él es más grande que nosotros. Dice el verso 34. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él fuese recompensado? Verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos siempre en mente. Dios no nos está pidiendo nuestro consejo de a quién salvar o a quién no, de cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Dios va a hacer lo que le plazca. Lo veíamos en versos anteriores, lo que Corintios habla. Por la locura de la predicación le pareció bien a Dios salvar al mundo. Y nosotros no podemos añadirle, no podemos acomodarnos a las épocas, no podemos diversificar, sino que por la locura de la predicación es que la gente viene a ser salva. ¿Por qué Dios lo quiso así? Porque a Él le pareció bien y no nos está pidiendo permiso para hacerlo. Hagamos lo que nos toca hacer. Dios nos dice, mantente humilde. No te pregunto si quieres, no te pregunto qué te parece, mantente humilde. Porque has visto cómo he quitado a los que no creyeron y cómo si tú no estás en esa bondad, también te puedo quitar a ti. Mantente humilde. Mantente dentro de la misericordia, viviendo esa misericordia que yo te estoy dando a ti, viviéndola también hacia los demás. Nuestro deseo, hermanos, debe de ser el deseo de Dios. Predicar el evangelio a los que no conocen de Dios. Esperando que tal vez en algún momento, tal vez no a la primera, no nos cansemos, hermanos, de estar predicando. Tal vez no a la segunda. No nos cansemos porque tal vez a la tercera, tal vez a la quinta o tal vez en nosotros pusimos la semilla para que cuando venga el otro pueda ver el crecimiento. Pero manténgase haciendo su trabajo, porque esto es lo que Dios quiere. Que la gente conozca que existe Dios y que Dios ha estado planeando todo esto. Ha hecho, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un plan perfecto para que seamos salvos. Un plan, hermanos, no ideado en una mente humana. No es un libro de historietas, hermanos, lo que encontramos en la Biblia. No es una historia de ciencia ficción. Es una historia real, con personajes reales. Es una historia de la vida real. Es una historia de cómo Dios quiso que tú y yo hoy estuviéramos aquí. De cómo Dios, hermanos, planeó todo. Cómo estuvo ideando, y esta persona va a hacer esto, y esta persona tiene que hacer esto, y va a llegar aquí, y va a ser allá, para que, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, en el momento perfecto, en el tiempo perfecto, Dios enviara a su Hijo y naciera bajo la ley, naciera de mujer. Todo lo fue planeando. ¿Por qué no envió a su Hijo antes? ¿Por qué no lo envió después? Porque lo envió en el momento perfecto. Y luego el plan continuó y siguió avanzando. Vemos a Pablo, hermanos, predicando a los gentiles. Vemos a Pedro diciéndoles que la salvación también es para los gentiles, no solamente para los judíos. Y sigue avanzando a través de las épocas hasta que en un momento llega a nosotros. Y hoy, aquí estamos por gracia. Y hoy estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí. Y eso, hermanos, les dije hace rato,
es lo mejor que nos puede pasar. No hay nada más importante que tú puedas hacer que seas un hijo de Dios. No hay título más grande que tú puedas tener a que seas, hermano, llamado hijo de Dios. Podrías intentar tener muchas ciudadanías, podrías tener una ciudadanía muy importante en esta tierra, pero si no eres ciudadano del cielo, no sirve de nada. Pero pudieras tener la ciudadanía más pequeña en la tierra, pero si eres ciudadano del cielo, lo tienes todo. Ese, hermanos, es el privilegio. Esa es la misericordia de Dios que vemos a través de todo el capítulo 12, el capítulo 11. En el capítulo 9, hermanos, Dios dice: yo quiero extender la salvación a todos y nadie me lo puede impedir. El capítulo 10 dice: es responsabilidad de cada uno acercarse a Dios. Y el capítulo 11, hermanos, nos dice: yo no estoy rechazando a nadie. Todo el que quiera venir a ser salvo, todo el que quiera creer, puede venir y yo lo voy a recibir. Pero todo aquel que no crea, todo aquel que me rechace, se quedará allá lejos, donde será la condenación. Pero yo estoy aquí listo para recibirlos, judíos y no judíos, a los gentiles y a los judíos, a todo el que crea. Yo le doy el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Que Dios les bendiga.